Que el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, en los abismos y en todas las lenguas proclamen que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestras faltas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Pongamos en nuestro corazón todas aquellas intenciones por las que hoy ustedes ofrecen esta Eucaristía desde sus hogares o han pedido al Señor una intención que Él conoce y sabe. Ofrezcámosla juntos para que el Señor nos conceda aquello que tanto nuestro corazón anhela. Pongamos especialmente en este día, por intercesión de San Ignacio de Loyola, el corazón de Jesús, el cese de esta pandemia que aqueja a nuestra ciudad y al mundo entero. Por nuestra salud de cuerpo y alma, y por las benditas ánimas del purgatorio. Dios nuestro, que suscitaste en tu iglesia a San Ignacio de Loyola para extender la mayor gloria de tu nombre, concédenos que, luchando en la tierra, con su auxilio e imitación suya, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuánto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndoles al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor, que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo.
lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Dime, Señor, conforme a tu clemencia. Por ti he sufrido injurias y la vergüenza sobre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aún para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa, el odio del que te odia en mí recae. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto, escúchame conforme a tu clemencia. Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios permanece para siempre, y esa es la palabra que se les ha anunciado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos los que estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y ese poder milagroso? ¿Acaso no es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su propia patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Guillermo decía que el reino de los cielos se parece a un pescador que saca la red repleta de pescados ya, de peces que ha pescado. Separa los buenos de los buenos al canasto y los malos los tira. Nos decía que así es el reino de los cielos. Hoy el Evangelio de Mateo nos pone dentro del contexto de la vida de Jesús, que camina y que hoy regresa de alguna manera pues a la tierra que lo ha visto crecer y que conoce muy bien a su familia, sus papás, a José, a María, sus primas, sus primos, su familia, que las conoce excelentemente bien. Mas sin embargo hoy ese pueblo que lo vio crecer y lo vio nacer, que lo vio irse desarrollando, pues también lo rechaza, no cree en él de alguna forma y lo hace a un lado, aunque reconocen también su sabiduría. Y Jesús al final dice, ningún profeta, nadie es rechazado más que en su propia tierra y en su propia familia. Hoy nos decía el Salmo 68, escuchemos al Señor. Y el Señor pues también habla a veces también de nuestros propios familiares, de nuestros conocidos, de nuestros propios paisanos, que van proclamando también las grandezas del Señor en su vida. Evangelizar a nuestra familia es lo más difícil, o a veces a la gente más conocida a nosotros. ¿Por qué? Porque de alguna manera conocen nuestra vida, nuestra historia, nuestra familia, conocen cómo es nuestra familia, cómo es nuestro papá, cómo es nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestros tíos. Dicen, no, si los tíos viven una vida así, y ahora viene a decirnos que Dios es amor, ¿verdad? Veo cómo viven sus primos o sus primas, ¿no? Sus abuelos eran así. Entonces, algo así semejante le ha pasado a Jesús hoy al llegar a su tierra, mas sin embargo, aún así se manifiesta el amor de Dios y su misericordia, porque el Señor escucha, y a través de esa escucha también Jesús hace algunos milagros. Que no tengamos miedo de anunciar el Evangelio, de ser fuente de cercanía en medio de ese mundo que insiste en querer borrar
la historia de Dios en nuestras vidas, ¿no? O esa experiencia de Dios en nuestras vidas. En diferentes países o lugares hoy vemos la destrucción o el incendio de alguna iglesia conforme a una especie de, no sé, de querer callar la voz del Señor. Hace unos ratos estaba leyendo un artículo de Tecón, donde hablaba como en China, pues a causa de esta pandemia, aquel que es cristiano le quitan la ayuda y en vez de una imagen de Jesucristo, pues tiene que tener una imagen del sistema comunista para adorar a ese. Y quien no lo hace, pues le quitan las ayudas. Cuenta ahí que una señora recibió ayuda y dice, gracias a Dios que me dieron esto, pues le quitaron todo por haber proclamado a Dios en ese momento. Queremos a veces sacar a Dios de nuestras vidas, pero pues es Dios, va con nosotros, ¿no? En Nicaragua, el incendio de algunas iglesias, el profanar el sagrario, lo vimos también en Estados Unidos, ¿verdad? La misión de San Gabriel, otras iglesias por ahí en Miami, en California, algunos lugares que ha acontecido eso y en nuestro mismo México, ¿verdad? Pero es ¿por qué? Porque pues la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿no? Y hoy nos invita a no tener miedo a ser profetas, heraldos del Evangelio en medio de este mundo, a seguir anunciando con valentía el amor de Dios que es grande y misericordioso, el amor que no descarta a nadie, sino que abraza a todo hombre de buena voluntad que lo recibe. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Santa María de Guadalupe, Reina de México, Salva nuestra patria y conserva nuestra fe. Presentémosle juntos a través del pan y del vino los frutos de este día. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo que ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor del universo por ese vino, fruto de la tierra del trabajo que ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que suscitase en tu iglesia a San Ignacio de Loyola, y hoy para que te agraden, Señor Dios nuestro, te ofrecemos esas ofrendas que te presentamos en la celebración, insisto, de San Ignacio, y concede que estos santos misterios en los que has puesto la fuente de toda santidad nos santifiquen en verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación dar gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Ignacio de Loyola, que fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, lo instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de ángeles, santos, tronos y dominaciones, te aclamamos llenos de alegría, diciendo:
Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente, aceptaba, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Ese es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Isidro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Ignacio, San Felipe de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la.
Familia, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los que son invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Señor, que ese sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido en acción de gracias en la celebración de San Ignacio nos lleve a alabar permanentemente tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dulce Madre, no te alejes, huiste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Recordarles que mañana es día primero, día de la Divina Providencia. Pedirle al Señor, dale gracias a Dios hoy, pues este mes que he terminado, este mes de julio, gracias a Dios, pues lo hemos terminado bien. Pedirle al Señor que el inicio de este mes de agosto, pues un mes también lleno de dicha y de paz, y nos conceda pues esa salud necesaria de cuerpo y alma. Mañana, pues día primero, es día de la Divina Providencia, y también ese es día de uno de los santos, del nombre de los santos más hermosos que hay sobre el mundo. Así es que se los dejo de tarea. Nos podemos ir en paz a vivir lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios.